cómo funciono como papá, como mamá, cuál es como el estilo con el que desarrollo ese papel, ese rol, con el que juego ese rol. Porque existen distintas categorizaciones y por supuesto que hay más de las que, aparte de las que voy a mencionar en la presentación en la lámina, pero de alguna forma las que les presento aquí sintetizan de una buena manera cuáles son como los grandes bloques en estilos, como para ubicarnos dónde andamos como papá, como mamá, ¿no? El primero es el estilo autoritario, que es, pues digamos, el papá o la mamá vertical. Yo creo, por lo que he podido observar, que ese tipo de padres ya están cada vez más obsoletos, van desapareciendo con el tiempo. Podría decir que quizás de los 80s hacia atrás, pues era más el estilo. A nuestros padres, seguramente de los que estamos aquí presentes, no puedo decir que de todos, pero de la mayoría, seguramente jugaron ese papel, un papel de padres autoritarios, verticales. El papá o la mamá que típicamente decía, así se hace porque lo digo yo, que soy tu madre, que soy tu padre, y te aguantas. Y si no te gusta, ya sabes por dónde está la puerta, ¿no? Y no nos quedaba otra más que, ok, está bien, asumir. Yo estoy seguro, como decía hace rato, que ese tipo de padres hoy en día pues son casi obsoletos, aunque todavía encontramos uno que otro buen ejemplar. Después están los padres desentendidos, que sería como el polo opuesto, desentendidos, que con esta idea de pues que mi hijo crezca más libremente, que mi hija tenga más libertad, la que yo no tuve cuando fui hijo, cuando fui hija, pues que haga lo que quiera, que tome sus propias decisiones, pero casi todas. Y típicamente, aunque la idea detrás es que es un padre más moderno, porque está siendo más permisivo, al final de cuentas acaba siendo desentendido de ese proceso que implica guiar a nuestros hijos, que implica darles algunas pautas, darles por lo menos direccionalidad. Y lo que acaba sucediendo con los hijos de este tipo de padres es que pues, crecen abandonados prácticamente a su propia suerte. Y digamos que la típica frase de un papá o una mamá que juega este rol es, pues ahí tú sabrás, ahí tú ves cómo te va en eso que quieres hacer o en eso que quieres decidir, y tú te haces cargo de las consecuencias, ¿no? Digamos que por supuesto es un ejemplo muy simple, pero digamos que la tendencia es esa, desentenderse, y es como pues prácticamente dejar al abandono. Después están los papás consejeros, estos ya son más comunes hoy en día. El papá que le da consejos a su hija, a su hijo, la mamá que le da consejos a su hija, a su hijo, ¿no? Y entonces, este tipo de papá o mamá lo que hace es, mira hijito, eso que quieres no te conviene, lo que tú tienes que hacer es bla, 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 ¿no? Y da consejos. Y entonces, pareciera, ante los ojos de cualquiera, pareciera un padre o una madre más moderna también, por supuesto. Porque por lo menos autoritario ya no es, desentendido tampoco. Consejero podría ser un punto más o menos neutral entre estos dos, pero al final de cuentas tampoco es el mejor tipo de padre que podemos ser. ¿Por qué? Aquí viene la buena razón. Porque cada vez que yo le doy consejo a uno de mis hijos, y esto aplica no solo para los hijos, para cualquier persona, a un amigo, una amiga, tiene un problema y yo le empiezo a dar consejos, le estoy dando, aparte del consejo, por supuesto, le estoy enviando un mensaje ahí bajo el agua. ¿Saben cuál es? El mensaje de yo te estoy dando la solución. Yo sé, tú no. Y entonces, quieran o no, es una forma subliminal, no directa, pero al final de cuentas es una manera de subestimar la capacidad del otro, la capacidad de generar sus propias soluciones. Y entonces, pues es casi que le damos las recetas a nuestros hijos para que resuelvan sus situaciones, resuelvan sus problemas, y no les enseñamos a generar sus propias soluciones.
Entonces tampoco es lo mejor, aunque digamos, si tuviéramos que ponerlo en una escala de valores entre el autoritario y el desentendido, pues por supuesto que sería mejor ser un padre consejero. Pero de ahí viene el padre o la madre sermonero o sermonera, que es un paso más del consejero. O sea, ya no solo da consejos, sino ahora le dice: ay, hijo, mira, cuando yo tenía tu edad, vieras cómo eran las cosas. Ahí sí las cosas eran muy difíciles, no te imaginas cómo era la vida en ese entonces, y bla, 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 bla. Y el hijo está así: sí, va, sí, pareciera que con todas esas señales que está dando, el papá o la mamá simplemente no se da cuenta y sigue echando rollo y rollo y rollo. La verdad de las cosas es que un hijo de un papá o una mamá sermonero o sermonera, pues le va a estar dando el avión constantemente a su mamá, a su papá, porque por un lado le entra y por el otro le sale. No tiene mayor efecto en la formación de esos hijos. Y luego están los papás sumisos, que en este caso sería el polo opuesto al papá autoritario o a la mamá autoritaria. Hoy en día creo que la mayoría podríamos estar medio ubicados ahí. Pero a lo mejor no exactamente en ese punto, pero entre consejero, entre desentendido, entre sumiso al final de cuentas. Con esta idea de ser más permisivos con nuestros hijos, de que no sufran esa constipación que nosotros sufrimos seguramente en nuestra propia casa, con mamá y con papá. Con esa idea queremos darles libertad, que al final de cuentas acaba siendo un modelo exageradamente permisivo, en donde casi los roles, y de veras a veces no es casi, de veras a veces los roles se invierten. Es lo que tú quieras, hijito, pero no te me vayas a enojar, ¿no? Papá, la mamá le tiene miedo el hijo le tiene, al revés, el papá, la mamá le tiene miedo a sus propios hijos. Y entonces, pues eso tampoco acaba siendo el mejor modelo para nuestros hijos.